¿Cómo podemos garantizar la seguridad de nuestro dinero en un mundo sin efectivo? ¿Qué pasaría en caso de colapsos o ataques de hackers? ¿Cómo podríamos seguir pagando nuestras necesidades cotidianas si el sistema digital de pago se derrumba? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen en un escenario sin dinero en efectivo. A medida que nos adentramos en este nuevo paradigma, debemos considerar cuidadosamente cómo mantener la integridad y la estabilidad de nuestro sistema financiero. En un mundo sin efectivo, la seguridad financiera se convierte en una preocupación central. Sin la presencia física del dinero en forma de billetes y monedas, los sistemas digitales de pago se convierten en el principal medio de transacción. Sin embargo, esta transición hacia lo digital plantea una serie de desafíos en términos de seguridad y estabilidad. Uno de los principales riesgos es la posibilidad de colapsos en los sistemas digitales de pago. Estos sistemas, basados en infraestructuras tecnológicas complejas, están sujetos a posibles fallas técnicas o ataques cibernéticos. Un colapso en el sistema podría dejar a las personas incapaces de realizar transacciones, lo que tendría consecuencias significativas en la economía y en la vida cotidiana. Los ataques de hackers representan otra amenaza importante. Los ciberdelincuentes pueden intentar robar información financiera, comprometer la seguridad de las cuentas bancarias o interrumpir el funcionamiento de los sistemas de pago. Esto podría resultar en pérdidas financieras masivas para los individuos y las empresas, así como en una pérdida de confianza en el sistema financiero en su conjunto. En caso de que ocurra un colapso o un ataque cibernético, surge la pregunta de cómo las personas podrían seguir pagando sus necesidades cotidianas. Sin acceso a efectivo y con los sistemas digitales de pago inoperativos, se requerirían soluciones alternativas. Esto podría implicar el uso de métodos de pago temporales, como el trueque o el establecimiento de sistemas de intercambio local. Sin embargo, estas soluciones podrían ser difíciles de implementar a gran escala y podrían no ser tan eficientes como los sistemas digitales de pago. Para abordar estos desafíos, es crucial que los reguladores financieros y las instituciones gubernamentales trabajen en colaboración con la industria privada para fortalecer la seguridad de los sistemas de pago digital. Esto podría incluir la implementación de medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación multifactorial y el cifrado robusto de datos. Además, se necesitarían protocolos de respuesta rápida y planes de contingencia en caso de emergencias. En última instancia, un mundo sin efectivo requeriría una cuidadosa planificación y coordinación para garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema financiero. Si bien la eliminación del efectivo podría ofrecer ciertas ventajas en términos de eficiencia y conveniencia, también plantea importantes desafíos que deben abordarse de manera proactiva para proteger los intereses financieros de individuos y comunidades. El mundo está experimentando una transformación radical en la forma en que manejamos el dinero. Desde Suecia hasta la India, la transición hacia una sociedad sin efectivo está en pleno apogeo. En este fascinante viaje, exploraremos los beneficios y desafíos de esta revolución financiera, descubriremos quiénes se benefician y quiénes podrían perder, y reflexionaremos sobre el futuro de nuestras transacciones monetarias. Bienvenidos a este análisis profundo sobre el futuro del efectivo. En los últimos años, hemos sido testigos de un cambio drástico en la forma en que realizamos nuestras transacciones financieras. Cada vez menos personas optan por pagar en efectivo, prefiriendo en su lugar el uso conveniente de tarjetas de crédito o aplicaciones móviles. Este cambio no es solo una tendencia, sino un fenómeno global que está redefiniendo la naturaleza misma del dinero. Con la proliferación de opciones de pago electrónico y la comodidad que ofrecen, el efectivo se está convirtiendo rápidamente en una reliquia del pasado. Esta transición ha sido impulsada por una combinación de avances tecnológicos, cambios culturales y la creciente aceptación de métodos de pago alternativos. Desde los bulliciosos centros urbanos hasta las remotas regiones rurales, la desaparición del efectivo está cambiando la forma en que vivimos y comerciamos. Los expertos financieros y economistas están divididos sobre las implicaciones de esta creciente tendencia hacia la eliminación del efectivo. Algunos argumentan que esto podría conducir a una mayor eficiencia en las transacciones, reduciendo la evasión fiscal y el crimen relacionado con el efectivo.
Sin embargo, otros advierten sobre los posibles riesgos de exclusión financiera para aquellos que no tienen acceso a la tecnología o que prefieren mantener sus transacciones en efectivo por razones de privacidad. Además, la eliminación del efectivo plantea preocupaciones sobre la dependencia total de sistemas electrónicos que podrían ser vulnerables a ciberataques o fallas técnicas. En última instancia, el impacto global de la desaparición del efectivo sigue siendo un tema de debate intenso entre los especialistas financieros y económicos, ya que el mundo se enfrenta a un cambio fundamental en la naturaleza del dinero y las transacciones. En la vida cotidiana, la transición hacia una sociedad sin efectivo está transformando la forma en que las personas y los comerciantes llevan a cabo sus actividades financieras. Desde pequeños negocios que solo aceptan pagos electrónicos hasta personas que recurren a aplicaciones móviles para realizar transferencias instantáneas, la falta de efectivo está redefiniendo la experiencia de compra y venta. Algunos comerciantes han encontrado nuevas oportunidades para la innovación, como programas de fidelización basados en pagos electrónicos, mientras que otros se han enfrentado a desafíos para adaptarse a esta nueva realidad. Las historias de aquellos que están experimentando esta transición ofrecen una visión fascinante de cómo la sociedad se está adaptando a un mundo cada vez más digitalizado y sin efectivo. A medida que la sociedad avanza hacia un mundo sin efectivo, surge un debate acerca de las ventajas y desafíos de este cambio. Por un lado, los defensores destacan la conveniencia y seguridad de los pagos electrónicos, reduciendo el riesgo de robo y facilitando la trazabilidad de las transacciones. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre la exclusión financiera de aquellos que no tienen acceso a servicios bancarios o tecnología digital, así como la vulnerabilidad a posibles ciberataques y fallas en el sistema. Este debate plantea preguntas fundamentales sobre la equidad y la privacidad en una sociedad cada vez más digitalizada. Si te está gustando el contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte para acceder a más contenido educativo. En un mundo donde las transacciones son predominantemente electrónicas, la seguridad y la privacidad se convierten en preocupaciones primordiales. Si bien los sistemas de pago sin efectivo ofrecen medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación de datos y la autenticación biométrica, también plantean riesgos de ciberseguridad, como el robo de datos personales y financieros. Además, existe la preocupación de que el seguimiento digital de las transacciones pueda comprometer la privacidad de los individuos, generando debates sobre el equilibrio entre la seguridad y la libertad individual en la era digital. Estas preocupaciones subrayan la necesidad de regulaciones efectivas y medidas de protección para garantizar la seguridad y la privacidad de todos los usuarios en un entorno cada vez más conectado. Con el declive continuo del dinero en efectivo, el panorama futuro plantea una transformación radical en la forma en que interactuamos con el dinero. Se vislumbra un mundo donde las transacciones son totalmente digitales, impulsadas por tecnologías emergentes como las criptomonedas y los pagos biométricos. Esta evolución promete mayor eficiencia y conveniencia, pero también plantea desafíos significativos en términos de inclusión financiera y acceso equitativo a los servicios financieros. En este escenario, la colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil será crucial para garantizar que todos los individuos puedan beneficiarse de las innovaciones financieras mientras se protegen sus derechos y se mitigan los riesgos asociados con la digitalización completa del dinero. Dale like y compártelo para ayudarnos a que llegue a más personas. Juntos podemos lograrlo. Hasta la próxima.